Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Edwards, soy ingeniero civil mecánico con maestría en mantenimiento y confiabilidad, postítulo en selección de material y corrosión y candidato a doctor en ciencia, ingeniería de materiales, mención soldadura. Como video quisiéramos presentar algunos modelos de unas variables de enfriamiento, variable en calentamiento en función de la geometría del charco, modelos que han sido presentados por el señor John Goldak, en términos de que podemos conocer la curva de calentamiento, la función QF que aparece aquí, en función del espacio, en la ubicación en X y Z, conociendo por supuesto algunas variables geométricas que ya hemos visto en los anteriores videos, como el ancho del cordón y la penetración del cordón, entendiendo que la velocidad de soldadura va hacia allá, es decir, subiendo en el eje de la Z, siendo el ancho del cordón W asociado al eje X y la penetración en función de menos Y. Bueno, si nos ponemos sobre el eje de la Z y el avance de soldadura es en la dirección de Z, tenemos el ancho, la mitad del ancho que sería acá, y este entre comillas es la teoría elíptica, entonces tenemos un semieje aquí llamado CR en la punta del charco de avance, en la cabezal de avance, y en la cola de esta gota o charco aparece una distancia CR. Entendiendo entonces que la longitud total de este charco, gota, es L del charco, que no es más que la suma de la constante CF de la cola y la constante o largo CR de la cabeza. Si ahora hacemos un corte en el eje de la X, tenemos la sección XY, donde aparece la mitad del ancho del cordón y la profundidad del cordón B. Luego, el modelo de señor Goldak obliga a conocer un parámetro geométrico llamado FR, eso significa asociado a la cabezal del charco, y la función FF asociada a la cola del charco. Esto no es más que una relación geométrica de ambos, CR es una longitud y CF igual. En este caso CR más CL es el largo total del charco, ¿cierto? Completo. Luego es fácil conocer la función FR y es muy fácil conocer la función FF, sabiendo sí que la suma de ambos siempre va a ser 2. ¿Ya? Bueno, podríamos conocer entonces la potencia por unidad de volumen. Es el Q en la parte de la cola, QF, y la potencia por unidad de volumen, watt por metro cúbico de la parte del cabezal o frente de avance del cordón. Estos serían watt por metro cúbico, watt por metro cúbico. Y podríamos tener una curva en 3 dimensiones como la que se ve aquí, ¿cierto? Bueno, esto no es más que un cociente entre esta función F conocida, el aporte, la potencia del arco, volt por ampere por su eficiencia del cordón, del proceso, dividido por la mitad del ancho del cordón, dividido por la penetración del cordón, dividido por el largo CF de la cola y multiplicado por pi elevado a 3 medios. Y por la exponencial de este arreglo del espacio, ¿cierto? 3x cuadrado de la posición X que nos interesa medir, de la posición Y que quisiéramos conocer, y por supuesto la posición de espacio Z que quisiéramos conocer. Todo dividido por una constante A, la mitad del ancho al cuadrado, del cordón me refiero, la penetración al cuadrado y la coeficiente CF al cuadrado. Igual podríamos conocer la potencia por unidad de volumen en la curva de la punta, es decir, esta parte, ¿cierto? Que está también asociado a la ubicación en el espacio en X conocido y Z conocido. Es decir, podemos saber sin ningún lugar a duda la potencia, la curva de la potencia en cualquier momento de la ubicación X, Y, Z. Así también podríamos conocer la curva de temperatura-tiempo, es decir, enfriamiento, conociendo la temperatura inicial, que esta podría ser 0. En la parte de ascenso de la temperatura sería conocida como el calentamiento, bastante más rápida.
y ubicar la posición más alta, temperatura máxima, donde ya se funde el material, empieza la solidificación, es decir, estamos en la zona de enfriamiento. Si hacemos un corte a los 800 y a los 500 y cortamos la parte de descenso de este calentamiento, que la conocemos como enfriamiento, aparecería el fenómeno o el concepto T8 quinto. Es decir, este que es tiempo, el tiempo entre los 800 y los 500, nosotros lo conocemos como el tiempo de enfriamiento T8 quinto. Luego, es importante el calentamiento, pero más importante es saber el enfriamiento. Mientras más alta sea la pendiente de esta curva, más rápido vas a enfriar, porque este número va a ser más chico, más alta va a ser la velocidad de enfriamiento, más casi equivalente al temple, más duras van a ser las estructuras finales y los resultados de baja tenacidad y resistencia a la propagación de grietas. Soy Mauricio Edwards, nos vemos en el próximo video. Gracias.